Señor, al comenzar ahora en tu bondad el libro de Colosenses, rogamos tu ayuda para que en tu dirección, Señor, podamos sacar provecho para nuestra alma, para nuestra vida espiritual y para nuestra vida en el Evangelio, poder conocerte más a ti y comprender cómo tú a través de tu palabra nos vas guiando y enseñando para saber cómo es la obra. Por supuesto, en este libro, la dependencia plena y absoluta del Señor, quien es la cabeza. Y eso quisiéramos ver, y los detalles de esto para nuestra comprensión. Queremos rogar tu ayuda y que tú nos fortalezcas en nuestra debilidad propia de la naturaleza humana. Rogamos por aquellos que aún no te conocen y también por tu pueblo, por los creyentes, para que tú también fortalezcas a tu pueblo a quien tú has amado. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a comenzar la lectura en Colosenses capítulo 1, verso primero en adelante. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí nomás. Entonces, aquí escribe el apóstol Pablo a los creyentes en Colosas, estando aún en la cárcel, pero recibe la visita de un hermano, ¿verdad? Que viene de allá y, y todo lo que él expresa aquí es seguramente es por la información de este hermano que es Epafra. Y el apóstol Pablo no conoce a la iglesia en Colosa. Eso no significa que en algunos de los viajes no haya pasado por ahí, pero no fue establecida por él y tampoco los conocía, hasta estos momentos, tanto en la cárcel. Y el tema de Colosa es realmente importante. Colosense es muy hermoso en todo aspecto. Habla de la esperanza, pero habla de una forma especial la esperanza, porque la esperanza, como dice en 1:27, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces la esperanza está en nosotros mismos, no está afuera. No es el trabajo, el dinero, la familia. Todo eso tiene su valor, tiene su lugar, por supuesto. Pero aquí la esperanza, la gloriosa, es Cristo en vosotros. Eso está hablando aquí, la esperanza.
Entonces, Colosenses, como en muchos libros se expresa, como en Gálatas, por ejemplo, que se expresa más fuerte, también en Filipenses, es atacado muy fuerte por el judaísmo, de tal manera que muchos de ellos ya estaban cayendo en esa, en esa doctrina de los judíos, de establecerlos bajo la ley. Y eso se ve en el capítulo 2 especialmente. Entonces, el judaísmo, los judíos persiguen, si leemos el libro de Hechos, los persigue por todos lados. Al apóstol Pablo lo sigue en, en, en la región de Galacia, en el Asia Menor los persigue por todos lados. En Macedonia son perseguidos, tanto Filipo, ¿verdad?, como Tesalónica son perseguidos, etcétera. Entonces, y los judíos tratan de establecer su doctrina pensando que el cristianismo o este Cristo del cual hablaban el apóstol Pablo y los otros siervos iban a socavar su doctrina o la ley. Por eso lo acusaban en el fondo lo acusaban de estar no solamente en contra de César o querer tomar el lugar de César en este caso, y sino también de ser uno que hablaba en contra de la ley. Pero Pablo nunca hizo eso. Era una mala interpretación que ellos tenían para poder acusarle, así como acusaban al Señor. Entonces vamos a ir viendo algunas cositas así como introducción, ¿ya? Pero lo primero, la primera lectura un poquito pesadita quizá en un sentido, pero aquí yo resumí una entrada en donde más o menos se puede explicar de dónde viene la ciudad de Colosa, etcétera, y otras circunstancias de qué tipo de personas se conforma Colosas, que ayuda ¿ya? Para tenerlo ahí en este estudio y poder repasarlo en cualquier momento. Vamos a verlo. Dice así. Colosa está situada más hacia el este que la Odisea e Hierápolis, ¿ya? Más hacia el este, n- n- en el Asia Menor. Dice, era la más frigia de las tres. ¿En qué sentido? En que la región es frigia y aquí expresa que era la más frigia de las tres, o sea, tenía el carácter de esa región. Estaba habitada por nativos de Frigia, ¿ya? Paganos que adoraban varios dioses. No obstante, un número considerable de judíos se mezcló con esta población gentil, debido a que Antíoco el Grande, que estuvo gobernando el año 223 a 187 antes del Señor, antes de Cristo, había transportado a 2000 familias, dice, desde Mesopotamia y Babilonia a Lidia y Frigia. Seguramente judíos que habían sido, ¿verdad?, cautivados en el tiempo de Nabucodonosor en adelante. Estos judíos prosperaron en el valle del Lico. Algunos le dicen valle del Lico y otros le llaman valle del Yico. Va a aparecer así, si ustedes buscan lectura, van a aparecer cualquiera de las dos formas, es la misma. Y también atrajeron a otros de sus conciudadanos, los judíos. El comercio con lana teñida y otros posibles negocios actuaron como un imán. Bueno, para los negocios y para el dinero se pusieron los judíos, ¿ya? Y todo lo que es negocio y dinero les atraía, ¿ya? Como lo acusan hasta el tiempo día de hoy, porque es bueno para el dinero, o malos para pagar, etcétera, lo que sea. Pero es un carácter que adoptaron y tristemente es así en muchos casos. Por el año 62 antes del Señor, antes de Cristo, vivieron por lo menos 11.000 judíos libres solamente en el distrito del que la Odisea era la capital. Ya eran 2.000 familias y después seguramente algunos salieron de ahí, pero se desarrolló y ya eran como 11.000 dentro de esas familias judías. Libres solamente en el distrito del que la Odisea era la capital. La población judía, incluyendo mujeres y niños, era mucho mayor que eso, ¿verdad? Era 11.000 varones seguramente. Sabemos que de hecho 2:10 que habían judíos de Frigia, ¿ya? Entre aquellos que participaron de la fiesta de Pentecostés. Entonces fueron judíos, ¿verdad?, a la fiesta desde Frigia.
En esa ocasión, dado que Colosa era una típica ciudad pagana, con una fuerte mezcla de judíos, no debe sorprender si descubrimos que el peligro para la iglesia fundada allí procedía de dos fuentes, a saber, pagana y judía. Era de las dos fuentes. Los paganos inconversos y los judíos, bueno, protegiendo su ley. No significa que no habría judíos creyentes, siempre ha habido, pero la mayoría estaba en contra del cristianismo y por causa de que pensaban que ellos no aceptaban la ley. Dice, y aún de una mezcla de estos dos, es decir, ya empezaron a mezclarse, ¿verdad?, entre judíos y gentiles. El valle del Yico o Lico perteneció al Imperio Romano desde el 133 a.C., pero durante los siglos séptimo y octavo después de Cristo, aquí estaba pasando después de Colosa, estaba pasando hacia el siglo séptimo y octavo después de Cristo para mostrar qué pasó con esa ciudad, con Colosa. Fue invadido por los sarracenos. Los sarracenos es uno de los nombres con los que la cristiandad medieval denominaba genéricamente a los árabes o a los musulmanes, que eran, se entiende, ismaelitas, o sea, hijos de Abraham, pero por el lado de Ismael. Por este tiempo también la ciudad quedó desierta. Un terremoto fue probablemente uno de los factores contribuyentes, o sea, además los ataques vinieron, además de los ataques, la parte de los terremotos. Entonces, los habitantes se mudaron a Chonas, más tarde llamada Onás, un poco hacia el sur, o sea, por temor, por el peligro, a los pies del monte Catmus, en el siglo XII. Ya estamos en el siglo XII, el año 1100, sobre 1100. La ciudad de Colosa desapareció completamente en el siglo XII. Esa es la historia hasta ahí de Colosas, desde que el tiempo de Pablo, desde mucho antes, ¿verdad? Siglo III antes de Cristo y hasta el siglo XI. En Hechos 19, 8 al 10, dice que entre los muchos que vinieron a escuchar al apóstol Pablo cuando trabajaba en Éfeso, en la escuela de uno llamado Tirano, había personas que habitaban en Asia. Y probablemente pudo haber escuchado Epafras, ¿ya? Que es el hermano que llevó el evangelio a Colosas. Puede ser allí, ¿ya? Veamos otras características, otros hechos, otros casos y para fortalecer un poquito en relacionado con Colosas, que es la parte, uno cuando lee un libro, o muchos hermanos leen un libro, se saltan todo eso porque es la parte más tediosa, no quieren saber nada de eso, pero eso es importante, porque ayuda después, y vamos a tratar de ir recordando, ayuda después al estudio de la palabra. Yo entiendo eso, ¿ah? Pero es importante leer la parte histórica. Dice, estableciendo un resumen sobre la parte dogmática relativa a la persona y obra de Jesucristo, puede sintetizarse como sigue, ¿ya? Aquí en Colosas. A. En relación con el Padre, 1:15 al 17. Vamos leyendo a lo mejor, ¿ya? 1:15 al 17, en relación con el Padre. Dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todas las cosas las hizo Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, todos esos poderes que aquí seguramente tienen que ver con los ángeles, los poderes, porque los ángeles tienen poderes, ¿ya? Y tienen también eh, tronos, dominios, tienen esos puntos, ¿ya? Son formados como un imperio, ¿ya? Que tiene sus dominios. Entonces, todo fue creado por medio de él y para él. No solo los hombres, sino previamente los ángeles y todos los dominios. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Por qué habla esto de los ángeles? Bueno, porque también aquí en Colosas habla de aquellos que tienen culto a los ángeles. Y entonces, en el fondo, adoran a la creación antes que al creador, como dicen Romanos. Y hay muchas personas en este tiempo que le dan un lugar inadecuado a los ángeles, inadecuado, más allá de lo que la Biblia enseña. Y es triste, porque ellos allí están quitando el lugar al creador y poniendo a la creación, en vez de confiar en el Señor. Entonces no hay que confiar en esas cosas, porque aquí
habla, entonces en relación con el Padre, en el fondo Él es el creador, ¿verdad? De todas las cosas, como vimos, es la imagen del Dios invisible. Dice, es una imagen perfecta, es creador y cabeza de todo el universo, que es lo que leímos. En el orden de salvación, este otro punto, 1, 18 y 19, es el Salvador, cabeza de la iglesia, origen y razón de todo, porque en él habita de modo permanente la plenitud de Dios. Un poquito más abajo el capítulo 1, versos 18 y 19. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, ese es el tema aquí, la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el tema. Ese es el tema. En Filipenses vimos que se forma por la comunión, etcétera, del Evangelio, que vivan como ciudadanos del Evangelio, se forma los hermanos, pero aquí encabezados por el Señor, por ningún hombre, sino solo por el Señor. Antes en el orden de establecerse esa lucha, ¿verdad? Esa guerra en cuanto al Evangelio y aquellos que se oponen al Evangelio. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Él es Dios en manera plena y absoluta. Otro punto, relativo a la obra de Cristo, es una obra de reconciliación. El versículo 20 al 23 del capítulo 1. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es el medio. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y aquí hablando especialmente a los colosenses, pero a los que son gentiles. No se niega que haya judíos, pero la mayoría seguramente era mayoría gentil. Finalmente, en cuanto a la gloria de Jesucristo, Cristo es exaltado sobre la filosofía del capítulo 2 1 al 10, sobre el legalismo del 11 al 17, sobre el misticismo, capítulo 2 18 y 19, sobre el ascetismo, capítulo 2 20 al 23. Ya, que eso ya es más largo, lo vemos en su momento. Otro punto relacionado a la iglesia, es lo último. Aunque no se sabe la fecha exacta de la fundación de Colosas, datos históricos arrojan luz sobre su importancia en el siglo V a.C., puesto que allí acamparon los ejércitos medo-persas, comandados por Jerjes el año 481 a.C. y por Ciro el Joven el 401 a.C. Durante algunas generaciones, Colosa ocupó un lugar prominente en Frigia, en la región, hasta el punto de haber sido la ciudad más importante de la región, pero con el decurso de los años el volumen de comercio fue desplazado hacia Hierápolis y la Odisea, dos ciudades que están cerca y que son mencionadas aquí. De modo que la importancia de Colosa disminuyó considerablemente. Cuando Pablo escribió la epístola, la gloria de la gran ciudad había, dice, desaparecido, es decir, su importancia, casi por completo. Sin duda, la congregación de Colosa era la más insignificante de todas a las que Pablo escribió una de sus epístolas. Pero insignificante seguramente en el sentido de su lugar, de que eran más pobres, ¿ya? Puede ser eso. Pero fíjense que seguramente ese hecho, el que ya no sea tan importante, tan glorioso, haya permitido que el Evangelio entrara también. Todo eso es posible, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda un poquito, y ahí va a quedar, para que podamos tener una pequeña visión general de lo que es Colosa, el lugar que tiene, y también el hecho de que el Evangelio haya llegado allí, pues, ¿ya? Y también hemos visto un poco lo que enseña la carta en algunos puntos. Así que si quieren conocer más, pueden preguntar algún libro, algo de Colosense, ¿verdad? Para poder ver esas partes y también quizás puedan estudiarlo durante el tiempo que estemos estudiando Colosense. A la vez, en paralelo, estamos
viendo otro libro también. Entonces, veamos, leamos desde el verso primero hasta donde alcancemos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Ya? Entonces, Timoteo era un hermano que tampoco ellos lo conocían, a los colosenses, pero sí el apóstol Pablo servía junto con Timoteo y estaría con él allí en la cárcel en ese instante. Entonces, dice apóstol. ¿Qué significa apóstol? Es alguien comisionado para una tarea especial. Pablo fue comisionado por el Señor. ¿Ya? Eso está en Hechos 9, 1 al 16, cuando el Señor le habló, lo llamó, camino a Damasco. Y en el Gálatas 1, 11 al 20, ¿ya? Que podemos echarle una miradita, ¿ya? Para fortalecer el tema del apóstol. Gálatas 1, pero no lo vamos a leer todo, ¿ah? Veamos en el verso 15 del capítulo 1 de Gálatas. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, es decir, que el Hijo se ha revelado en el apóstol Pablo. Algunos dicen dos cosas, que el Hijo sea revelado a él o el Hijo sea también revelado a través de él. Dice, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, esta no era obra de hombre, sino una obra de Dios. Y apóstol significa enviado de. Es un caso que habla del origen, o sea, desde dónde fue enviado. En el fondo, de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios. En el fondo fue enviado de Dios, ya a través de Jesucristo. Pablo significa pequeño, lo sabemos, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, o literalmente, y Timoteo, el hermano. Así aparece literalmente. ¿Qué significa? Timoteo significa timos, honrar y theos, que es Dios. Entonces, honro u honrar a Dios significa Timoteo. Ojalá que todos espiritualmente tengan ese nombre, ¿ya? O vivan ese nombre como Timoteo lo vivió en su vida, ¿eh? En su vida. Tenía su carácter quizá un poco tímido, tenía que el apóstol Pablo escribir para que lo recibieran, etcétera, y que lo recibieran bien, porque claro, él vivía a Dios, pero tenía su carácter. Todos tenemos nuestro carácter, a veces algunos son más entradores, otros les cuesta más, etcétera, pero él era uno que honraba a Dios en su vida y en su servicio. Por eso el apóstol Pablo lo, lo habló con él, seguramente con su padre, con la iglesia donde él estaba, que puede ser en Listra, y para que saliese a la obra. Entonces dice, realizó un ministerio, servicio en Éfeso, ¿ya? Esto está en 1 Timoteo 1:3, lo vamos a leer rápido. Que el apóstol, es decir, Timoteo, dice así, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñan diferente doctrina. Ya, entonces, él tenía la doctrina, la enseñanza del apóstol Pablo, y aquí lo deja en Éfeso para que enseñe, o sea, tenía autoridad, y la autoridad divina. Dice, su madre era judía, su padre griego. Veamos Hechos capítulo 16 para ver dos cosas. Eso y también el hecho de que él sale de ahí a la obra junto con el apóstol Pablo. Capítulo 16, verso primero. Después llegó a Derbe y a Listra. Entonces, a veces no se sabe bien dónde nació, de dónde era Pablo, Timoteo, si de Listra o de Derbe. Aparentemente puede ser de Derbe, ¿ah? Porque mire, el capítulo 20 solo va a ver relacionado con la persona de Timoteo. Dice el verso 3 del capítulo 20 de los Hechos. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, dice, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, que Aristarco era uno que estaba con él, seguramente estaba en la cárcel con él, o sea, acompañándolo siempre a la cárcel.
entre tanto no tuviese otro servicio. Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Entonces, cuando dice Gayo de Derbe y Timoteo, y no dice de Listra, entonces probablemente eso exprese que Timoteo pueda ser de Derbe, y no de, estaba cerca de Listra y no de Listra. ¿Ya? Eso puede ser. Dice, después, Hechos 16:1, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. No sabemos si era creyente, pero sí que era griego. No era judío. O sea, no era algo anormal, como veíamos de ahí en, en cuanto a Colosas mismo, la historia en cuanto a Colosas, que se mezclaba entre judíos y gentiles. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, obra del apóstol Pablo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. ¿Por qué le circuncidó? No tenía obligación porque era de padre griego, ¿ya? Pero la mamá era judía y para no tener problemas ya con los judíos los circuncidó. Dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, como sabían que el papá era griego, no tenían problema con que no fuese circuncidado. Pero para evitar problemas, ahora que iba a salir más afuera e iba a tener eh, ese encuentro con los judíos, en el sentido negativo quizá, mejor que fuese circuncidado y así evitar problemas mayores. Entonces dice, en cuanto a Timoteo, que él dice era el hermano, ¿ya? Era el hermano que entregaba su vida también por el Señor, que tenía la doctrina del apóstol Pablo. Aquí lo vamos a leer, que él tenía la conducta, todo, ¿ya? Vamos a ver si encuentro el texto que he estado de alguna manera mencionando, me parece que está también en Timoteo. ¿Ya? Espera un poquitito, a ver si lo encuentro, a ver si no, lo vemos después, ¿ya? Parece que está en el capítulo, en, a ver si lo encuentro, a ver si no, lo vemos después. Había un texto aquí que decía, parece que aquí al final, ya, no lo encontré ahora, no lo he buscado previamente. Ya, no importa, pero está hablando de que él seguía su doctrina, ¿verdad? Su forma de vida, etcétera, y era un hombre que se ocupaba y tenía en Pablo un tremendo ejemplo. ¿Ya? Después voy a ver el texto, debe estar ahí en Timoteo. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, él saluda a estos hermanos porque son creyentes, son hermanos. Y no importa quién haya trabajado allí o que él no hubiese trabajado allí. No importa eso. Eso no importa. Pero sí lo que importa es que el Señor sigue operando. Por ejemplo, Roma, él no comenzó la obra en Roma, donde estaba preso, que es de donde está escribiendo aquí. Y él nunca preguntó quién fue, quién lo autorizó o qué hermano con autoridad lo envió, po. ¿A quién le pidió permiso? ¿Ya? Que, ¿A quién le pidió permiso? Nadie, po. Y Epafras tampoco. Y Pablo lo recibe con los brazos abiertos y reconoce su obra. Y lo reconoce delante de los hermanos, como vamos a ver después, el versículo 7. Entonces, de Roma nadie sabe. De Colosas sabemos y seguramente trabajó también en Hierápolis y en la Odisea, que estaban cerca.
Y probablemente es uno, como hemos visto, que se hubiese conocido al Señor por el servicio del apóstol Pablo en Éfeso, que estuvo cerca de 3 años. Y después el Señor lo guió y fue e hizo la obra allá en Colosas, habiendo seguramente crecido en las cosas del Señor, en la palabra de Dios. ¿Y con quién? No sabemos. Solo no sabemos, ¿ya? Porque no habían libros, nada de eso, pero seguramente él se llenó de la palabra de Dios y de alguna manera el Señor le guió y le ayudó. Entonces, aquí Pablo está ayudando en el ministerio para corregir, ¿ya? Algunas cosas. Cuando le escribe a la iglesia en Roma, la primera carta en cuanto al orden de las cartas de Pablo, también él deseaba estar con ellos para poderle tener con ellos la participación de algún don, dice algún don, ¿verdad? De manera humilde, porque tenía tremendo don, y tener algún fruto, o sea, respuesta en cuanto a ese don, porque habría muchas doctrinas que no estaban claras todavía y de hecho en Romano las expresa, pero él quería poder ir y había sido, hasta ese momento no tenía la oportunidad y había sido también estorbado para ir, pero deseaba ir, porque sabía que había creyentes allí. Y tampoco preguntó quién comenzó eso no le importaba para nada. Y ahí habla de la libertad en cuanto al servicio del Evangelio de los hijos de Dios, que debería de mantenerse hasta el día de hoy. Entonces, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, él escuchó, en este caso de Epáfras, la fe de ellos, lo que ellos habían cambiado, lo que ellos habían recibido, ¿verdad? Y cómo ellos estaban sirviendo. Y ahora les exhorta a que ellos crezcan más y más en el conocimiento de la voluntad de Dios y en el conocimiento de Dios mismo, que ya lo hemos leído y lo vamos a ver en su momento. Entonces, conocer la voluntad de Dios no es todo, es una parte, porque después viene el conocimiento del mismo Dios. Dice, a los santos, decía, los que han sido apartados para Dios. Dios es el que salva, Dios es el que aparta, no lo hace el hombre. Pablo era un siervo del Señor, un mero siervo del Señor. Aunque era tremendo, era un mero siervo, nada más. El poder de Dios operaba en él a través de los dones que tenía. Él tenía tremendos dones. Hablaba en lengua más que muchos. Era enseñador, maestro de los gentiles, predicador del Evangelio. Las tenía todas. Dios le había dado todo. ¿Por qué? Porque la obra, el servicio que él tenía era muy amplia, necesitaba mucha dotación divina y él la tenía y él era un recipiente que se abría más y más al poder de Dios y a la obra de Dios para que obrara por él. Por eso el resultados fueron tan gloriosos. Y eso es lo que tienen que hacer todos, de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Ser recipientes para recibir más y más y más de Dios a través del estudio de la palabra. Bien. Veamos ahí en segunda a Timoteo. Verso 9 del capítulo 4 de segunda a Timoteo. Timoteo 4:9 dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, el médico amado. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. El que había dejado, ¿verdad? En el primer viaje misionero se había vuelto había echado de menos a la mamita y se fue. Yo pienso que eso, ¿eh? Echó de menos a la mamita y se fue. Después el Señor hizo la obra en él y creció y se desarrolló y ahora era útil para el ministerio. Dice, toma a Marco y trae, es Juan Marco, ¿eh? Y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Y además es el autor del Evangelio de Marco y Pedro estaba detrás de él, ¿ya? Por lo que dice ahí eh, en Primera de Pedro, sería sobrino de Pedro, Marcos. Y añado un poquito, y eso autoriza
el libro, ¿verdad? Como canónico, porque tenía que haber alguien, algún apóstol detrás, y detrás de Marcos, de Juan Marco, estaba Pedro. Porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que entró en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué libros eran? Bueno, libros relacionados con la escritura y los pergaminos es la escritura, seguramente, eso. Entonces, los libros, mayormente los pergaminos. Esa es cuando habla de los libros, seguramente son rollos, ¿ya? Que eran rollos de escritura relacionados con la palabra de Dios y también los libros. Los libros pueden ser los rollos del Antiguo Testamento y los pergaminos pueden ser relacionados con algún libro que ya, porque estamos en los años 60, más de 60 ya estaban circulando, relacionados seguramente con los evangelios, de los primeros escritos del Evangelio. Entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él estaba siempre estudiando y además tenía el poder de Dios, la gracia de Dios. A los santos y fieles hermanos, fieles son hombres de fe, fieles a su confesión o profesión. Eso es lo que le importaba a él, que hayan confesado al Señor. Es lo único que le importaba. Y se gozaba en que el Evangelio seguía creciendo y avanzando y alcanzaba a tantos. Espera un poquitito, a ver. El mismo Colosense. Un poquito, a ver, dice, los tesalonicenses, que es la carta que viene después, me gustaría ahora aprovechar de mencionarlo, dice así: ¿cómo recibieron ellos a Pablo? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, y ahora los medios, la recibiste no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí también Colosenses va a decir que actúa y crece en cuanto al Evangelio. Actúa y crece por sí misma. El Evangelio tiene poder por sí mismo. Entonces, había una libertad tan tremenda allí, tan grande en cuanto al Evangelio, que nadie se hacía zancadillas, nadie. Sino que ellos se gozaban cuando dice, habían santos y fieles hombres de fe, que ellos confesaban al Señor, que ellos daban a conocer ese nombre. No el de César, no el de Pablo, sino ni de Apolo ni de Cristo, como enseña en 1 Corintios, sino ese nombre. Y eso es lo que a Pablo le interesaba. Y como Dios le había dado algo para él, a través de esta carta, le entrega el ministerio, les da ministerio, porque eso es lo que Pablo tiene. Sí, se goza en que otros conozcan al Señor. Pero el Señor mismo ha provisto hombres que eh, a través de ellos permite y procura el crecimiento de del pueblo de Dios. Entonces, vemos aquí y dice, fieles hermanos en Cristo, es decir, en virtud de su comunión, de su unión con el Señor. Eso es lo que importaba, que ellos estuviesen en comunión con el Señor y Cristo en ellos. ¿Ya? Como dice después, la esperanza de gloria, que están en Colosas. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta misma carta expresa Pablo al final, que habría de ser leída en la Odisea también, la misma carta. ¿Por qué? Porque es ministerio. Ahora todos tenemos mayor libertad y toda la Biblia, todos los creyentes tienen que leerla, todos, po. Y ahí no era tan fácil, pero esta carta tenía que leerla los de la Odisea, como dice, lo vamos a ver ahí en el capítulo 4. Dice,
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Nadie sabe qué carta es esa, la de la Odisea y cuándo la envió, pero probablemente en algún momento, quizá muy, muy cerca de Colosenses, ya la haya escrito, la haya enviado y ahora algunos tratan de decir qué tipo de carta es, pero no se sabe. No se sabe qué carta. Debe ser una carta que no es canónica, no ha sido una carta para que nosotros la conozcamos aquí. Pero sí, esta tenía que ser leída en la Odisea, porque había ministerio para ellos, porque hay ministerio para todos, para todo. O sea, no es que él va a Colosense, el ministerio exclusivo para Colosense, aunque sí, en un sentido, habían cosas que afectaba de manera singular a los colosenses. Pero eso igual es para toda la iglesia, porque en algún momento podría también ocurrir esos ataques, como hablamos especialmente de los judíos. La Odisea seguramente también estaba atacada, por eso él dice que la lean allá, que la lean y la misma carta la llevan para que la lean, si no era llevarla, lean la Biblia en tal parte, no, si tenía que ir la misma carta, la de la Odisea, a la Odisea, la de Colosas. Entonces ellos seguramente tenían las mismas, porque estaba muy cerca, los mismos ataques especialmente de los judíos. Pero Colosenses mucho más porque también habla del pecado, de la pasión que hay dentro de uno. Todas esas cosas que los de la Odisea tenían que conocer. Veamos un poquito de descripción de gracia. Dice, esto es el favor de Dios, espontáneo e inmerecido, siempre igual, manifestado en hechos, su benevolencia soberana, eficaz y libremente derramada, amor leal, amor fiel. Son descripciones de la palabra gracia que en el fondo se resumen en el amor de Dios que se ha expresado en la dádiva de su Hijo. Pero es mucho más, pues, ¿ya? El favor de Dios, que todo es espontáneo, todo es por amor, no va según las circunstancias, sino que el Hijo es entregado antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor amó al mundo, el Padre, antes de la fundación, antes que creara al mundo, lo amó. Y ahora lo expresa enviando a su Hijo a salvar al mundo que ha caído por desobedecer a Dios. La paz, la certeza de la reconciliación, ¿ya? La paz. Y ahí vimos en 1:20 que en él también hemos sido reconciliados, ¿verdad? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, ¿ya? La paz, a reconciliar. Entonces, la palabra reconciliar significa cambiar, cambiar de estado. Ya hay un cambio. Antes había enemistad, ahora hay paz entre los dos. En este caso entre Dios y el hombre, pero Él la ha procurado, no el hombre. La certeza de la reconciliación a través de la sangre de la cruz. Lo vimos en 1:20. Verdadera integridad y prosperidad espirituales. Tiene que ver con el bienestar interno que resulta de una correcta relación con Dios, y esto a través de la gracia. Y eso es parte de todos nosotros, a pesar de todas las cosas que hay alrededor, tenemos en el fondo una carta ya bajo la manga, por así decirlo, que es la paz con Dios. Puede que todos nos odian, nadie me quiere, nadie me ama y todos nos odian. No, tengo distintas dificultades. eh, el deseo que otros conozcan al Señor, la dureza de los corazones que nos hace sufrir, etcétera, pero también debería hacernos orar más. Pero tenemos una carta bajo la manga, que es la paz, que eso hemos de disfrutarla. Por supuesto, desearla para los demás, pero la reconciliación a través del Hijo trae paz. Y esa la tenemos y tenemos que disfrutarla porque la tenemos en nuestra. Y es como también saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros y parece que no tenemos ninguna intención de reconocer o entender eso, que el Espíritu Santo habita en nosotros y ha venido a hacer su obra, a recordar todas las cosas, ¿verdad? A, a guiar, ¿verdad? Hacia la verdad, etcétera. Y expresar todas las cosas que el Señor enseñó. Entonces, tenemos al Señor, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la paz con Él, la reconciliación, esas cosas son cosas que tenemos, echarle mano a esas cosas. Ya, por ejemplo, dice, echa mano, que eche mano a la vida eterna. Seguramente echar mano a la vida eterna tiene que ver con todo lo que hemos recibido de Dios y a veces solamente vemos de aquí para afuera y no lo que Dios nos ha dado y que
no nos es quitado y eso debería darnos cierto equilibrio en la vida espiritual para que a pesar de lo triste y de lo duro y de lo peligroso de dar a conocer el nombre de Dios, eso no nos quita, eso nos lo dio el Señor y no nos es quitado. Entonces dice a los santos y fieles hermanos en Cristo, en Cristo, ¿verdad? Por el hecho de estar en Él, en comunión con Él y en unión con Él, tener al Hijo, que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermoso saber que en distintos lugares en este tiempo, por ejemplo, también hay creyentes en tantas partes que tienen al mismo Señor. No estamos hablando de las iglesias, sino de las personas que tienen al Señor. Colosenses en general tenían al Señor, pero no significa que todos tenían al Señor. Podía haber más de alguno que no tenía al Señor, que iba, pero no tenía al Señor. Por eso dice en Romanos, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno en Roma no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, aunque se congregue, aunque incluso se haya bautizado y esté en comunión. Si no tiene a Cristo, no es de él. Y uno espera que si es así, esas personas se den cuenta, porque puede ser sinceras pero equivocadas, de que no tienen al Señor, para que lo reciban. Entonces, en general, los saluda, ¿verdad? Como aquellos que son fieles y que tienen al Señor, po. Pero él no puede saber si todos los que están ahí tienen al Señor. Los 12 discípulos, todos pensarían que Judas tenía lo mismo que él, pero no lo tenía, po. Judas no lo tenía. Pero ellos no lo sabían, pero el Señor sí, po. Entonces dice, gracia y paz sean a vosotros, Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, el Dios de Dios, el Padre de nosotros, ese es el literal, Él es nuestro Padre. ¿Cuántas veces te has gozado tú de decir, "Ay, Dios es mi Padre, da lo mismo con lo que pase, Él es mi Padre, hay que seguir adelante, hermano. No importa. Hay impedimentos, a veces cuesta, es duro, pero hay que seguir adelante porque Él es mi Padre, Dios es mi Padre. Los judíos decían que Dios era su Padre, pero no lo era. Nosotros sí podemos decir con toda libertad, por causa de estar en el Hijo, de que sí es nuestro Padre. Y aquellos que no lo tienen, que no tienen al Hijo, no pueden ellos, aunque lo digan, decir con toda certeza, con toda seguridad, de que Dios es su Padre. Aunque muchos lo expresan, pero no es así si no tienen al Hijo. Y del Señor Jesucristo no aparece. Eso no aparece, en este contexto no aparece. Entonces, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. ¿Ya? Pero previamente había mencionado al Señor, pues ya, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Entonces ahora no era tan necesario, sino gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, de donde proceden todas las cosas, y a través del Hijo lo recibimos nosotros como agente. ¿Ya? Verso 3. Yo pienso que hasta aquí voy, hasta el verso 3. Ya hemos tenido una introducción, hemos dicho unas cosas y después vamos a llegar al verso 3. Siempre orando por vosotros, no los conocía, no los conocía. Entonces cuando dice siempre, la palabra ese siempre es todo el tiempo, orando por vosotros. ¿Ya? Y cuando dice orando por vosotros, ahí la palabra por es mejor expresarla como acerca de vosotros. O sea, el tema de la oración eran ellos. Entonces él se dirigía a Dios acerca de ellos, orando por vosotros. El tema era ellos, que los fortaleciera, que puedan recibir ministerio, que el Señor los guardara de los ataques, porque los ataques eran fuertes y le faltaba estar más sólido la enseñanza, de tal manera que muchos ya estaban concediendo, estaban guardados todos los días, los tiempos, los años, ya lo estaban guardando, estaban guardando muchas cosas ya. ¿Por qué? Porque no tenían ministerio sólido y aquí en Colosas es atacado eso, para que ellos sean fortalecidos y comprendan que tienen un Dios poderoso, que ellos se deben al Hijo, que ellos se deben a una vida santa apartada para Dios, y no como antes.
y que no se dejen sorprender por aquello. Y eso lo va a ver después. Entonces, cuando ora por ellos, seguramente eso, porque está en una situación que son creyentes, pero seguramente eh, una presa ciertamente fácil por falta de un ministerio mayor. Epafra hizo lo que podía, a lo mejor no era enseñador, pero aprendieron muchas cosas de Epafra. Entonces, necesitarían un ministerio más sólido para poder estar ahí firme ante todas estas circunstancias. Entonces dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. ¿Ya? Junto a Timoteo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Eso lo tenían. ¿Qué tenían? La fe y el amor. Pero le faltaba mucho más que eso. Como dicen, el matrimonio con amor no se vive, po, ¿ya? Con puro amor no se vive, hay que trabajar y todo eso. Ya puedo dar un ejemplo. Aquí ellos tenían fe y amor, ¿ya? Pero eso no le era suficiente para tener una sólida ya enseñanza para contrarrestar los ataques. No les bastaba, pero tenían algo, pero no era suficiente. Por eso es importante estudiar estos libros, porque estos libros, la palabra de Dios, todos somos débiles y, y y nos equivocamos muchas veces, eso es verdad. Pero cuando se tiene la doctrina y la enseñanza, uno puede acudir a ellas habiéndolas comprendido. Pero si nunca la ha oído y si nunca la ha comprendido, si nunca la ha estudiado, nunca va a ir a eso, va a ir a cualquier cosa para ciertas circunstancias, incluso la va a buscar en el mundo, porque no comprende que aquí hay una fuente tremenda de poder y también de, de, de todas las cosas que el hombre necesita. El creyente, todo. Aquí está todo. Toda la necesidad del hombre, en la Biblia, en la Escritura. Y cada uno tiene su parte. Aquí en Colosense, una iglesia que no tiene todo el ministerio, pero sí que ellos recalcan aquí y han oído de la fe y del amor que tienen. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que Epafra le ha enseñado. ¿Ya? Está bien, pero ahora tiene que avanzar más. Tiene que avanzar más. Entonces, toda provisión viene de Dios. Y aquí en Colosense tenemos una tremenda provisión para poder establecernos ante la oposición. Que todas son motivadas por el diablo, sí, pero usa a los hombres y a los que son de él, como acá en este caso los judaizantes o los judíos, que aparecen en Gálatas, aparecen en Efesios en algún sentido, ¿verdad? Que de los dos hizo uno, de los dos pueblos hizo uno, etcétera. Está en Filipenses y también en Colosenses. Y en Tesalonicenses también están. Sí, están en todas. Están en las cartas en Apocalipsis, están los judíos, siempre. Están. El diablo lo usa mucho a ellos, a los judíos. Entonces, Colosenses tiene eso. Aquí fortalecer sobre los temas en ese momento que están afectando a los colosenses, pero también eh, siempre va a haber principios básicos, principios sólidos para establecer una vida dependiente de Dios, y eso es lo principal, pero los temas a atacar muchas veces son distintos, pero muchas veces muy parecidos. El origen es el mismo, pero a veces son un poco distintos. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar por la hora. Y la idea era hacer una introducción así cortita, así que esperar que eso nos ayude y ya tal vez empecemos de nuevo desde el primer versículo, pero ya más firme con Colosenses. Damos gracias, Señor, por haber comenzado este libro y esperar que el Señor nos ayude y que podamos aprender y también vivir su palabra, que es lo que necesitamos. Vamos a orar al Señor. Padre, una vez más te damos las gracias por tu palabra. Que tú nos hables, que tú, Señor, nos ayudes y que abra nuestro entendimiento para sacar mayor provecho a tu palabra, todos nosotros y todos aquellos que en algún momento puedan escuchar estos estudios y por aquellos que aún no te conocen, para que puedan darse cuenta que el diablo engaña e incluso quiere engañar a su pueblo, cuanto más aquellos que son suyos para que no crean. Por eso rogamos por todos nuestra familia, por nuestros hijos,
por nuestros esposos y esposas que no son creyentes, en tantos casos, por los familiares. Queremos rogarte por ellos, por nuestros cercanos, y que tú guardes a tus santos en todo lugar. Y sabemos que eso, que tu palabra es la que tiene que reinar en nuestras vidas, Señor. Los colosenses necesitaban tu palabra, si no iban a caer, iban a caer. Ahora, si caen con tu palabra, ya es una responsabilidad de guardar tu palabra y obedecer a tu palabra. Quedamos en tus manos, lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias a cada uno.